Vamos a hablar ahora del ciclo de vida de desarrollo del software. Siguen siendo contenidos similares. Mayormente lo que nos interesa es comparación en cuanto a cómo funciona cada uno de ellos para después definir o establecer el modelo con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es el ciclo de desarrollo de software? No es más que una secuencia estructurada y bien definida de las etapas de ingeniería que se realizan para desarrollar un programa o sistema deseado. El ciclo de vida del software es entonces el proceso que se sigue para construir, entregar y hacer evolucionar el software, desde el momento de la concepción de la idea hasta la entrega y retiro definitivo del sistema de su funcionamiento. En este proceso, en este ciclo, se definen las distintas fases intermedias que se requieren para validar el desarrollo del software, es decir, para garantizar que el sistema cumpla con los requisitos tal como la verificación de los procedimientos de desarrollo también, y se asegura que los métodos utilizados sean los apropiados. Recordemos que hace 50 años, cuando comenzó la programación, 50 o más años, yo estaba chiquito en esa época, yo no soy tan viejito, no me acuerdo mucho, los programas se realizaban, digamos que la persona o grupo que lo realizaba lo hacía en forma independiente, por lo general con sus propios métodos y estrategias, lo cual causaba que cuando ese sistema había que hacerle una actualización o mantenimiento, si no se contaba con la presencia de ese grupo de programadores, era muy difícil solucionar cualquier problema, porque las metodologías que aplicaban eran no estandarizadas. De allí, viendo esta problemática, que merece que la persona, por ejemplo, el desarrollador muera o el equipo se disuelva o lo que sea, entonces tengan que mandar a hacer un sistema nuevo para poder continuar trabajando, con la consecuencia de la pérdida no tanto de dinero, sino del tiempo que implica volver a hacer otro sistema. Entonces se estandarizaron los procedimientos. Se habla de lo que llaman mejores prácticas, que son procedimientos de uso habitual que han sido probados con el tiempo y que han demostrado su efectividad. Y entonces lo que se quiere es eso, que utilicemos esas mejores prácticas para que, si otra persona tiene que arreglar nuestro trabajo por algún motivo, al utilizar técnicas y metodologías estandarizadas, la otra persona será capaz de entender bastante bien lo que se está haciendo. Algunos dicen, no, profesor, pero así es malo porque de la otra manera me tenían que tener a mí contratado mientras que el programa funciona así. Claro, te tenían que tener a ti contratado, pero la satisfacción del cliente, que es lo que se busca, no era la correcta. Porque si tú te ponías bravo, tú querías cobrarle más, tenías que cobrarle más, etc. Y eso no es un acuerdo, digamos que equilibrado entre las partes. En cambio así, simplemente si hay cualquier desacuerdo, se cambia el equipo de trabajo, etc. Y continúan utilizando su sistema, y esto le da mayor validez. Una persona que lo haga de esta manera contra una que lo haga de la manera antigua, generalmente que lo haga de esta manera más amigable para el cliente, va a terminar teniendo mucho más contrataciones. En cuanto al uso de modelos, decimos que son muchos los modelos del ciclo de vida del software que podemos implementar. Sin embargo, al final todos tienen un elemento en común, que es la adaptación. Pues normalmente al desarrollar un software es poco probable que los clientes tengan requerimientos totalmente claros, y mucho menos aún que exista un enfoque o método determinado específico para trabajar. A pesar de que nosotros utilicemos una metodología, supongamos que la programación XP o Scrum o lo que sea, si nosotros nos ponemos a ver, esas siguen siendo metodologías adaptables, donde van a ir variando, van a tener variaciones de acuerdo al mismo sistema en el que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar, repito, un sistema, por ejemplo, para un colegio que para un hospital o para una tienda.
son diferentes estructuras realmente, porque mientras que, por ejemplo, en la tienda el cliente se ve como una fuente de ingresos, por lo tanto lo que interesa es tratar de sacarle todo el dinero que se pueda. En el hospital no se debe ver así por cuestiones, criterios morales. El cliente ni siquiera se le dice cliente, se le dice paciente, porque él tiene la paciencia de esperar a que nosotros lo atendamos. Pero bueno, entonces el criterio no es sacarle todo el dinero que se pueda, aunque termine siendo lo que se hace. No me diga el que ha ido a un hospital o una clínica privada, ya sabe que lo que él trata es sacarle todo el dinero que se pueda con medicinas, tratamientos, etcétera. Pero el criterio que debería imperar en teoría es el beneficiar la salud de esa persona por encima del dinero. En el caso, por ejemplo, de un colegio, el criterio debería ser el impartir conocimientos, el preparar a la persona por encima del dinero. Aunque claro está, como ustedes saben también en ese caso, el dinero sigue siendo fundamental, porque si no tienen para pagar lo que se está haciendo, lo más probable es que no reciban el mismo servicio que la persona que sí puede hacerlo. Entonces eso es parte de la misma sociedad donde vivimos, que todo se ha ido capitalizando. ¿Cuáles son entonces las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software? Allí las tienen las 6 etapas. Ténganlas bien en cuenta, porque nosotros nuestro proyecto lo vamos a realizar en base a estas 6 etapas. No lo vamos a hacer ni en base a actividades en esta ocasión, ni en base a ciclo de vida ni en base a modelos RUC, sino en base a este ciclo de vida del software. Es decir, nuestro proyecto, ¿cuántas fases va a tener o cuántas etapas va a tener? 6. Muy bien. ¿Entendieron la idea? Ahora bien, cada una de estas etapas está relacionado con algunos de los elementos que ya vimos anteriormente, es decir, con alguna actividad o con alguna fase del modelo RUC. Vamos a ver esto rápidamente. Vean que, por ejemplo, la etapa de planificación, que es la primera, tiene que ver con comunicación con la actividad de comunicación y con la fase de inicio del RUC. Ya sabemos que este es el paso previo de cualquier proyecto. Esto es una planificación inicial realmente. En ella se definen los requerimientos y funcionalidades que debe tener el sistema en lenguaje natural, mediante el trabajo en conjunto entre desarrolladores y clientes. En este punto también se realizan los análisis de riesgo para el emprendimiento y se fijan los requerimientos de seguridad. La segunda fase sería la definición de requerimientos. Ella tiene que ver con la parte de comunicación y planeación de actividades, porque hay que meter un poquito de comunicación todavía, y sigue siendo la fase de inicio del RUC. Aquí hay que añadir comunicación, más pequeñito, pero comunicación. Se supone que ya hemos levantado los requisitos, pero siempre hay que tener en ese punto eso. Consiste entonces en documentar los requisitos, convirtiéndolos en especificaciones para el desarrollo del software. Es decir, pasándolos del lenguaje natural al técnico, tal como se fijaron en la parte de planeamiento y en los documentos estándares para tal fin. Aquí deben tener cuidado, porque cuando uno llega a este punto, hay que levantar lo que llamaríamos un documento de requerimientos. ¿Por qué? Suele suceder que, por ejemplo, ustedes se reúnen con el cliente, vamos a suponer que establezcan 20 requerimientos y comenzaron a hacer su trabajo. Imaginemos que, por ejemplo, el señor Trujillo lo hizo, como el cliente es amigo de él, conocido de la familia, amigo del suegro, etcétera, hizo su contrato de manera verbal, y él llegó, con el pasar del tiempo y las diferentes actividades, fue haciendo todo el desarrollo de software. Cuando llega al final del desarrollo, resulta ser que el cliente, su amiguito querido del alma Orozco, le dice: mira, eso no fue lo que yo te pedí. Este requerimiento no era así, sino era de otra forma. Falta este requerimiento. ¿Qué implicaría eso? Que como no hay una forma de validar
que eso no fue o que eso era exactamente lo que el cliente había pedido, lo más probable es que le va a tocar al desarrollador volver a trabajar de manera extra, sin cobrar adicional. Y a veces un requerimiento que surge en último momento puede complicar tanto el trabajo que puede llevarlo a un mal fin. Vamos a detener aquí un momento para que descansen y después de esto seguimos con la última parte.